¿Quién soy yo? Debido a que todo ser viviente desea siempre ser feliz, sin dolor alguno, y dado que en todos y cada uno de ellos se observa un supremo amor por sí mismo, y ya que solo la felicidad es la causa del amor, con el fin de obtener esa felicidad que es nuestra propia naturaleza y que se experimenta en el estado de sueño profundo en el que no está la mente, se deberá conocer el propio ser. Para ello, el medio principal es la senda del conocimiento, la indagación que toma la forma de la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El cuerpo burdo no soy. Los 5 órganos sensoriales no soy. Los 5 órganos de acción, a saber, los órganos del habla, de la locomoción, del hacimiento, de la excreción y de la procreación, no soy. Los 5 aires vitales, prana, etc., no soy. No soy ni siquiera la mente que piensa y tampoco la nesciencia, que solo está dotada con las impresiones residuales de los objetos y está vacía de todo conocimiento y acción. Todo eso no soy. Si nada de eso soy, entonces, ¿quién soy? Tras haber negado todo lo anterior, diciendo, eso no, la conciencia que permanece, eso soy. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? La naturaleza de la conciencia es ser, conocimiento, beatitud. ¿Cuándo se alcanzará la realización del ser? Cuando el mundo, que es lo que se ve, haya sido eliminado, entonces se dará la realización del ser, que es el que ve. ¿No habrá pues realización del ser mientras el mundo esté presente, que se tome como real? No la habrá. ¿Por qué? El que ve y el objeto que se ve son como la analogía de la cuerda que parece una serpiente. Así como el conocimiento de la cuerda, que es el sustrato, no se producirá mientras no desaparezca el falso conocimiento de la serpiente ilusoria, tampoco se obtendrá la realización del ser, que es el sustrato, mientras no se elimine la creencia de que el mundo es real. ¿Cuándo será eliminado el mundo, que es el objeto que se ve? Cuando la mente, que es la causa de todas las cogniciones y acciones, se aquiete, el mundo desaparecerá. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Lo que se llama mente es un poder prodigioso que reside en el ser. Hace que surjan todos los pensamientos. Aparte de los pensamientos, no hay nada a lo que le puedas llamar mente. Por consiguiente, el pensamiento mismo es la naturaleza de la mente. Aparte de los pensamientos, no hay una entidad independiente que se llame el mundo. En el sueño profundo no hay pensamientos y tampoco hay mundo. En el estado de vigilia y cuando se sueña, hay pensamientos y también hay un mundo. Así como la araña emite el hilo de la tela, sacándola de sí misma y volviendo a recogerlo dentro de sí misma, así la mente proyecta el mundo sacándolo de sí misma y volviendo a disolverlo dentro de sí misma. Cuando la mente sale del ser, el mundo aparece. Por consiguiente, cuando el mundo aparece como real, el ser no aparece. Y cuando el ser aparece, resplandece, el mundo no aparece. Si uno indaga persistentemente cuál es la naturaleza de la mente desaparecerá,
dejando como residuo al ser. Aquello que denominamos el ser es el Atman. La mente existe siempre solo en dependencia de algo burdo. No puede mantenerse sola. Es la mente aquello que se llama el cuerpo sutil o el alma, Jiva. ¿Qué senda ha de seguir la indagación para reconocer la naturaleza de la mente? Lo que surge en el cuerpo como yo es la mente. Si uno indaga de dónde surge primero el pensamiento yo, descubrirá que surge en el corazón. Tal es el lugar donde se origina la mente. Incluso si uno piensa constantemente yo, será conducido a ese lugar. De todos los pensamientos que surgen en la mente, el pensamiento yo es el primero. Solo después de haber surgido este pensamiento, aparecen otros pensamientos. Después de la aparición del pronombre de la primera persona, aparecen los pronombres de la segunda y la tercera persona. Sin el pronombre de la primera persona, el de la segunda y tercera no existirían. ¿No hay otros medios para silenciar la mente? Aparte de la indagación, no hay otro medio adecuado. Si por algún otro medio se intenta controlar la mente, parecerá que ésta se halla controlada, pero volverá a funcionar de nuevo. La mente se aquieta también mediante el control de la respiración, pero solo se mantendrá callada mientras se tenga la respiración controlada, ya que cuando ésta vuelve a su movimiento natural, también la mente empezará a moverse y a divagar como impelida por impresiones residuales. Para la mente y para la respiración, la fuente es la misma. El pensamiento, de hecho, es la naturaleza de la mente. Yo es el primer pensamiento de la mente, y eso es la egoidad. De allí donde se origina la egoidad, se origina también el aliento. Por consiguiente, cuando la mente se calla, el aliento se controla. Y cuando la respiración está controlada, la mente se calla. Pero en el sueño profundo, aunque la mente se acalle, la respiración no se detiene. Esto se debe a la voluntad de Dios, para que se pueda preservar el cuerpo y otras personas no tengan la impresión de que está muerto. En el estado de vigilia y en el samadhi, cuando la mente se calla, la respiración está controlada. El aliento es la forma burda de la mente. Hasta el momento de la muerte, la mente mantiene el aliento en el cuerpo, y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva consigo la respiración. Por ende, ejercitar el control respiratorio no es más que una ayuda en el empeño de acallar la mente, pero no llegará a destruir la mente. Tal como la práctica del control respiratorio, también la meditación sobre las formas de Dios, la repetición de mantras, la restricción de la alimentación, etc., no son más que ayudas para acallar la mente. Buena y otra mala. La mente no es más que una. Las que pertenecen a dos géneros, uno auspicioso y otro que no lo es, son las impresiones residuales. Cuando la mente está bajo la influencia de impresiones auspiciosas, se dice que es buena, y cuando sufre la influencia de impresiones poco propicias, se la considera mala. No se ha de permitir que la mente se extravíe en los objetos mundanos y los asuntos de otras personas. Por mala que puedan ser otras gentes, no se ha de albergar odio hacia ellas. Hay que renunciar tanto al odio como al deseo. Todo lo que uno da a los otros, se lo da a sí mismo. Si esta verdad se entendiera, ¿quién no va a dar a los demás? Cuando nuestro yo surge, todo surge. Cuando nuestro yo se calla, todo se acalla.
En la medida en que nos conduzcamos con humildad, en esa misma medida resultará el bien. Si se logra acallar la mente, uno puede vivir en cualquier parte. ¿Durante cuánto tiempo se ha de practicar la indagación? En cuanto que en la mente haya impresiones de los objetos, será necesario seguir indagando. ¿Quién soy yo? A medida que surgen, se han de destruir los pensamientos sin demora y en el lugar mismo de su origen, mediante la indagación. Si uno recurriera a la contemplación incesante del ser hasta conquistarlo, con eso solo bastaría. Mientras haya enemigos en el interior de la fortaleza, continuarán defendiéndolas. Si se los destruye a medida que van saliendo, la fortaleza caerá en nuestras manos. ¿Cuál es la naturaleza del ser? Lo que en verdad existe no es más que el ser. El mundo, el alma individual y Dios son sus apariencias, como la plata en la madre perla. Estos tres aparecen al mismo tiempo y desaparecen al mismo tiempo. El ser es aquello en donde no hay en absoluto una idea del yo. A eso se le llama silencio. El ser es el mundo. El ser es yo. El ser es Dios. Todo es Shiva, el ser. ¿Acaso no es todo obra de Dios? Sin deseo, sin decisión ni esfuerzo, el sol sale, y en su mera presencia la piedra solar emite fuego. El loto florece, el agua se evapora, los humanos desempeñan sus diversas actividades y después descansan. Así como en presencia del imán la aguja se mueve, en virtud de la mera presencia de Dios, las almas regidas por las tres funciones cósmicas o por la quíntuple actividad divina se realizan sus acciones y después descansan de acuerdo con sus respectivos karmas. Dios no tiene propósito. A Él no se le adhiere karma alguno. Es como el caso de las acciones mundanas que no afectan al sol, o como los méritos y deméritos de los otros 4 elementos, que no afectan al éter que todo lo penetra. De los devotos, ¿quién es el más grande? El que se consagra al ser que es Dios es el más excelente de los devotos. Consagrarse a Dios significa permanecer constantemente en el ser, sin dar margen a que surja otra idea más que el pensamiento del ser. Sean cual fueren las cargas que sobre él caen, Dios las soporta, puesto que el poder supremo de Dios hace que todas las cosas se muevan. ¿Por qué nosotros, sin someternos a Él, hemos de preocuparnos constantemente pensando lo que se ha de hacer y cómo, y qué no se debe hacer y de qué manera? Si sabemos que el tren soporta y lleva todas las cargas, ¿por qué cuando subimos en él habríamos de llevar nuestro pequeño bulto en la cabeza y viajar incómodos en vez de dejar que lo lleve el tren y ponernos cómodos? ¿Qué es el desapego? A medida que los pensamientos surgen, ir destruyéndolos por completo sin dejar residuo alguno y en el mismo lugar donde se originan. Eso es desapego. Tal como el pescador de las perlas se ata una piedra a la cintura y se hunde hasta el fondo del mar para allí recoger las perlas, así cada uno de nosotros debe amarrarse de desapego, zambullirse en el interior de sí mismo y obtener la perla del ser. ¿No es posible que Dios y el gurú efectúen la liberación de un alma? Dios y el gurú no harán más que mostrar el camino hacia la liberación. No serán ellos quienes conduzcan al alma al estado de liberación. En verdad, Dios y el gurú no son diferentes. Así como la presa que ha caído en las garras de un tigre
no tiene escapatoria, así aquellos que han penetrado en el ámbito de la graciosa mirada del gurú serán salvados por él y no se perderán. Y sin embargo, cada uno, por su propio esfuerzo, deberá proseguir por la senda que le ha mostrado Dios o el gurú y alcanzar la liberación. Uno solo puede conocerse a sí mismo con el ojo de su propio conocimiento y no con el ojo de nadie más. Aquel que es Rama, ¿necesita la ayuda de un espejo para saber que es Rama? ¿Es necesario que quien anhela la liberación indague en la naturaleza de las categorías? Tal como quien quiere deshacerse de la basura no necesita analizarla para ver lo que son, así quienes quieren conocer el ser no necesitan contar el número de categorías ni indagar cuáles son sus características. Lo que tienen que hacer es rechazar absolutamente las categorías que ocultan el ser. El mundo debe ser considerado un sueño. ¿No hay diferencia entre la vigilia y los sueños? La vigilia es larga y un sueño es corto. Aparte de eso, no hay diferencia. Así como los acontecimientos de la vigilia parecen reales mientras estamos despiertos, lo mismo sucede en los sueños mientras soñamos. Al soñar, la mente asume otro cuerpo. Por tanto, en los estados de vigilia, como en los sueños, se dan simultáneamente pensamientos, nombres y formas. A quienes están ávidos de liberación, ¿les sirve de algo leer libros? Todos los textos dicen que con el fin de alcanzar la liberación se ha de aquietar la mente. Por ende, se ha de concluir que lo que enseñan es que hay que aquietar la mente. Una vez entendido esto, no es necesario seguir leyendo interminablemente. Con el fin de aquietar la mente, basta con indagar dentro de uno mismo lo que es el propio ser. ¿Cómo se podría hacer en los libros una búsqueda tal? El propio ser se ha de conocer con el ojo de la propia sabiduría. El ser está dentro de las 5 envolturas, pero los libros están fuera de ellas. Como la indagación en el ser ha de hacerse desechando las 5 envolturas, de nada sirve buscarlo en los libros. Llegará el momento en el que uno tendrá que olvidar todo lo que ha aprendido. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la propia naturaleza del ser. La felicidad y el ser no son diferentes. No hay felicidad en ningún objeto del mundo. En nuestra ignorancia, imaginamos que obtenemos la felicidad de los objetos. Cuando la mente sale, su vivencia es de desdicha. En verdad, cuando sus deseos están satisfechos, regresa al lugar propio y se regocija en la felicidad que es el ser. De modo similar, en los estados de sueño filosófico, en el samadhi y en los desmayos, así como cuando se obtiene el objeto deseado o se elimina la causa del disgusto, la mente se orienta hacia adentro y disfruta de la pura felicidad del ser. De tal manera, la mente se mueve sin descanso, alternando al salir del ser y regresando a él. Bajo el árbol, la sombra es grata. En el campo abierto, el calor es abrasador. Quien ha andado caminando al sol se siente fresco cuando llega a la sombra. El que sigue yendo de la sombra al sol y después vuelve a la sombra es solo un tonto. Un sabio se queda permanentemente a la sombra. De la misma manera, la mente de quien conoce la verdad no se aparta de Brahman. La mente del ignorante, por el contrario, da vueltas por el mundo y se siente desdichada. En verdad, aquello que llamamos el mundo no es más que pensamientos. Cuando el mundo desaparece, es decir, cuando no hay pensamientos, la mente experimenta la felicidad, y cuando el mundo aparece, se hunde en la desdicha.
¿Qué es la sabiduría intuitiva? Permanecer en quietud es lo que se llama sabiduría intuitiva. Permanecer en quietud es disolver la mente en el ser. La telepatía, el conocimiento de los hechos pasados, presentes y futuros y la clarividencia no constituyen sabiduría intuitiva. ¿Cuál es la relación entre la ausencia de deseos y la sabiduría? La ausencia de deseos es sabiduría. No son dos cosas diferentes, son la misma. La ausencia de deseos es abstenerse a conducir la mente hacia ningún objeto. Sabiduría significa la no aparición de objeto alguno. En otras palabras, no buscar lo que es diferente al ser es desapego o ausencia de deseos. No salirse del ser es sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre indagación y meditación? La indagación consiste en mantener la mente en el ser. La meditación consiste en pensar que uno mismo es Brahman, existencia, conciencia, beatitud. ¿Qué es la liberación? La indagación hacia la naturaleza esclavizada del ser y la realización de la propia y verdadera naturaleza es la liberación. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra: aquello que llamamos el mundo no es más que pensamientos. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacer cualquier donación a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y si además quieres el PDF que acabamos de leer, que lleva como título ¿Quién soy yo?, de Ramana Maharshi, puedes conseguirlo en la descripción del video o en el comentario fijado. Gracias y nos vemos en el silencio.